¿Cómo están, participantes? En esta ocasión vamos a avanzar el tema número 3, que lleva por título Estados físicos de la materia, ya que es un contenido para el curso de aprendizajes aplicados. A los estados físicos de la materia también se los denomina estados de agregación de la materia, y es la forma en la que nuestros sentidos perciben a la materia y están determinados por las fuerzas moleculares de cohesión y repulsión. Cohesión significa de fuerzas de atracción entre moléculas, y repulsión, es la repulsión entre las moléculas. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo están las moléculas en los diferentes estados de la materia, ¿ya? Los principales estados de agregación o estados físicos de la materia son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Existen otros estados como es el estado plasmático, ¿ya? Pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en estos tres, ¿ya? En el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Característica de los estados de agregación de la materia. Tanto los estados de agregación de la materia tienen diferentes características. Por ejemplo, cuando la materia está sólida, ¿ya? Va a tener o va a poseer un volumen propio, va a tener una forma definida y la relación de distancia intermolecular es pequeña, ¿ya? Muy unidas por la fuerza de cohesión, ¿no? La fuerza de cohesión o la fuerza de atracción. La fuerza de atracción es alta, es mayor que la fuerza de repulsión, ¿no? Nos fijamos en este gráfico. Fíjense, cada círculo celeste es una molécula. En el estado sólido, las moléculas están muy unidas, ¿ya? Están muy unidas, ¿no? Es decir, que su fuerza de atracción es alta, ¿ya? Entonces, esto va a definir si un cuerpo es sólido, es líquido o es gaseoso, ¿ya? En el caso de los líquidos, tienen un volumen propio, tienen una forma, no tienen una forma propia. La forma va a tener del recipiente que lo contiene. Es decir, si mi recipiente es una circunferencia, el volumen del líquido va a ser una circunferencia. Si mi recipiente es un cilindro, el volumen del líquido, la forma del líquido va a ser un cilindro, ¿no? La relación de distancia intermolecular es media, ¿no? Es media. Pierde rigidez, las moléculas se transportan libres pero cerca. La fuerza de atracción es intermedia, es igual que la fuerza de repulsión. Cuando un cuerpo está líquido, por lo tanto, fíjense en el gráfico, las moléculas ya no van a estar tan unidas, tan juntas, tan uniformes como en el caso de los sólidos. En el caso de los líquidos ya van a estar un poco más separadas y es como si estas estuvieran resbalando unas con otras, ¿ya? La fuerza de atracción dice que es igual a la fuerza de repulsión, por lo tanto estas van a estar resbalando unas con otras. Esto va a hacer que nuestro cuerpo tenga un estado líquido, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua está en estado líquido, ¿ya? En el caso del estado de gaseoso, el volumen es indefinido, ¿ya? Va a ser indefinido, no va a tener un volumen definido, ¿ya? Va a depender o va a adoptar el volumen del recipiente que lo contiene. La forma también es indefinida, va a adoptar también la forma del recipiente que lo contiene. La relación de distancia intermolecular, la distancia entre molécula y molécula es grande, están muy separadas estas moléculas. Y la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión, ¿no? En el caso del estado gaseoso, fíjense en el gráfico, las moléculas van a estar separadas, y aquí la fuerza de repulsión va a ser más fuerte, ¿no? Va a ser más fuerte que la fuerza de atracción. Aquí estas se van a repeler, estas moléculas,
Entonces, estas son las características de los cuerpos sólidos, de los líquidos y de los gaseosos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el estado líquido podemos observar el agua, una sopa, la lluvia, un chocolate caliente, una gota de agua, ¿no? Estos son los líquidos. En el caso de los sólidos, una roca, una guitarra, una silla, una bicicleta, un lápiz, una pelota, un hueso, un cubo de hielo, ¿no? Estos están en estado sólido. En estado gaseoso tenemos las nubes, un globo inflado con aire, puede ser con helio, el viento, ¿no? El vapor. Entonces estos son materia que está en estado gaseoso. Cambios de estado. Una misma sustancia puede pasar de un estado físico a otro. Así, por ejemplo, dándole calor, el hielo se transforma en agua líquida y dándole más calor, esta se convierte en vapor. Inversamente, quitándole calor, o sea, enfriando el vapor, esta se va a convertir en agua y enfriando más el agua se va a solidificar. Entonces, los cuerpos o algunos cuerpos pueden pasar de un estado a otro. En este ejemplo que vemos en la imagen tenemos hielo, está en estado sólido. Si aumentamos calor, vamos a hacer que se convierta en estado líquido, ¿no? que pase al estado líquido. Y si aumentamos más calor, vamos a hacer que ese estado líquido pase a un estado gaseoso, ¿no? Y si hacemos lo inverso, es decir, este vapor lo enfriamos, vamos a obtener líquido, y si el líquido lo enfriamos, vamos a obtener un cuerpo sólido. Entre un cambio de estado a otro, tiene sus diferentes denominaciones. Por decir, si observamos bien este gráfico, aquí está mi estado líquido y aquí está mi estado gaseoso. Si mi cuerpo pasa del líquido al gaseoso, se lo denomina vaporización. Entonces, al cambio de estado de un cuerpo líquido pasa a ser gaseoso, se lo denomina vaporización. Ahora, si el líquido pasa a sólido, se lo denomina solidificación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo agua líquida, lo voy a congelar y se va a convertir en sólido, ¿no? En un cubo de hielo podría ser, y eso va a ser un sólido. A ese cambio de estado se le denomina solidificación. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Si yo tengo aquí el cubo de hielo y se convierte en agua, ¿no? Es decir, de sólido va a pasar a líquido. A ese cambio de estado se lo denomina fusión, ¿ya? Fusión. En este caso, si del estado gaseoso yo tengo un gas, un vapor, lo convierto a líquido. Vamos a seguir con el ejemplo del agua. Mi vapor de agua lo enfrío, voy a obtener agua, ¿no? Voy a tener de gaseoso a líquido. A ese paso se lo denomina licuación, ¿no? Al cambio de estado de gaseoso a líquido, licuación. En el caso de que un sólido pase directamente al estado gaseoso, hay materiales hay sustancias que cambian del estado sólido directamente al estado gaseoso o del estado gaseoso directamente al estado sólido. Por ejemplo, la naftalina va a pasar del estado sólido al estado gaseoso. A ese cambio de estado se lo denomina sublimación. ¿Ya? Entonces nosotros debemos conocer los diferentes cambios de estado. Por ejemplo, me pueden preguntar en el examen, y esto se ve mucho en el examen de admisión a la universidad, nos dicen, ¿cuál es o cómo se denomina al cambio de estado de sólido a líquido? Entonces la respuesta es fusión. ¿Ya? O nos podrían preguntar, ¿cuál es el cambio de estado de líquido a gaseoso? Entonces de líquido a gaseoso se lo denomina vaporización. ¿Ya? Entonces debemos conocer este gráfico. ¿Ya? Aquí tenemos otro gráfico que es lo mismo, ¿no? Solamente que de otra forma, ¿no? El cambio de estado de sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gaseoso, vaporización. De gaseoso a líquido,
condensación, ¿ya? Condensación o licuación, cualquiera de los dos se maneja. De sólido a gaseoso directamente se lo denomina sublimación, y de gaseoso a sólido también se lo denomina sublimación. En algunos libros esto lo denomina sublimación directa, de sólido a gaseoso, y de gaseoso a sólido, sublimación indirecta. En nuestra cartilla tenemos la actividad 3.1 que nos indica: en el siguiente cuadro responde las sólidas, las líquidas o las gaseosas. Por ejemplo, dice, ¿cuáles sustancias pueden gotear? ¿Cuáles sustancias pueden gotear? Entonces son las líquidas, ¿no? Ahora, ¿cuáles sustancias pueden servir para regar? ¿Cuáles sustancias servirán para regar? Si nos habla regar, entonces aquí también serán las líquidas, ¿no? ¿Cuáles sustancias pueden partirse en pedazos? ¿Cuáles sustancias podrán partirse en pedazos? ¿Las líquidas, las sólidas o las gaseosas? Entonces aquí será las sólidas, ¿no? Las sólidas se pueden partir en pedazos. Aquí también dice, sirven para inflar globos. ¿Qué sustancias servirán para inflar globos? ¿Las líquidas, las sólidas o las gaseosas? ¿Con qué inflamos globos, ¿no? En este caso serían los gaseosos, ¿no? Estamos inflar globos, nos está diciendo que son los gaseosos. Podría ser con aire o podría ser con aire. Ya, esa es una actividad. Aquí van a encontrar más ustedes las que tienen que responder. Otra actividad nos dice, para cada situación defina el estado inicial y final de cada sustancia y el nombre del cambio de estado que ocurrió. Aquí nos da un ejemplo, una situación. Dice, mamá dejó abierto su removedor o quita esmalte. Cuando nos dimos cuenta, el frasco solo tenía la mitad del contenido inicial. ¿Qué habrá pasado con el contenido? Entonces nos dice, mamá dejó abierto su removedor o quita esmalte, ¿no? Esto seguramente las mamás lo tienen esto, ¿no? Y pueden hacer la experiencia. Dice que lo ha dejado abierto su quita esmalte. Y cuando nos hemos dado cuenta, el frasco solo tenía la mitad del contenido inicial. Entonces, ¿cuál es el estado inicial de esa sustancia? Aquí será sólido, líquido o gaseoso. Entonces, el estado inicial de esa sustancia es líquido, ¿no? El quita esmalte es líquido. ¿Cuál es el estado final? Si se ha desaparecido, se ha vaporizado, ¿no? Entonces, el estado final es vapor. Ahora, ¿cuál es el nombre del cambio de estado? Mi estado inicial era líquido. Mi estado final, gaseoso. Entonces, de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama el cambio? Puedo revisar la gráfica. De líquido a gaseoso se lo denomina vaporización. Entonces, yo en mi cuaderno voy a colocar aquí vaporización. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Esa sería la clase de hoy. Gracias por su atención. Cualquier duda, consulta, lo pueden realizar a través de mi número de WhatsApp.